This is Slaughter to Prevail from Mother Russia. Ladies and gentlemen, you're listening to Alex the Terrible. Desde la madre Rusia llegó a nosotros la hoy considerada banda más peligrosa del mundo, Slaughter to Prevail. La banda liderada por Jack Simmons y Alex Terrible saltó a la fama muy rápido debido a su deathcore tan característico, potente y brutal, como nunca antes se había escuchado. Con millones de reproducciones en las plataformas digitales y una estética bastante particular, la banda lidera el podio de bandas de metal de su país, a pesar de estar hoy en día residiendo en Orlando, Florida. Así que para conocer mejor a una de las bandas deathcore del momento, acá te traigo 9 curiosidades sobre Slaughter to Prevail. Espero de verdad que las disfrutes. Curiosidad número 1. Antes de Slaughter, Alex ganó seguidores en internet por sus videos de vocal covers en su canal de YouTube, y ahí es donde se sube todo el material respecto a la banda, tanto como discos, trailers y demás. Terrible y Dmitry Mamedov, el guitarrista, fueron miembros anteriores del acto ruso de deathcore We Are Obscurity, que se disolvió después de no poder encontrar un sello discográfico. Fue ahí cuando Jack Simmons, bajista y líder de la banda, los reclutó para Slaughter to Prevail, ya que él era miembro del grupo londinense de deathcore Acrania, que en ese momento se había tomado una pausa para empezar este nuevo proyecto. Jack no es ruso al igual que los demás integrantes, sino que es de Inglaterra, pero está muy familiarizado con la cultura de Europa del Este, y espera en próximos discos explorar y expandir más esto en la música de la banda. Respecto al nombre de la banda, mencionó que solo estaban pensando en ideas. A Alex se le ocurrió. Al principio se llamaban Horrible Flesh, y no lanzaron nada bajo ese nombre. Sentían que tenían que cambiarlo, así que pensaron en algo diferente. Alex un día vino con este nombre y sonaba mejor para todos en la banda. Curiosidad número 2. El segundo álbum de la banda, Kostolom, trata sobre cómo superar los tiempos difíciles. Según la banda, cada persona tiene algunas dificultades mentales o psicológicas en su vida, y debe superarlas. Este álbum se trata de exigirse a uno mismo para ser mejor, y convertirte en lo que quieras ser. Kostolom se traduce como rompehuesos o romper huesos. La mayoría de canciones de este disco tratan sobre esas experiencias difíciles, sobre algunas veces en las que incluso experimentaron malas experiencias o personas falsas que conocen, ya que la industria de la música y todo eso es así. La canción Agony profundiza en esto tratando sobre someterse a la agonía, para salir hacia donde uno quiere estar, para crecer como persona. Si está tratando de iniciar un negocio y hacer una nueva carrera o simplemente trabajar más duro en el gimnasio o donde sea que esté tratando de hacerlo, uno se enfrenta a muchos momentos difíciles. Y el álbum trata de inspirarte para que salgas y lo consigas, para ser tú mismo y mantenerte fiel a ti mismo. Curiosidad número 3. En 2021 la banda lanzó su sencillo Baba Yaga, que lleva el nombre de un ser del folclore eslavo. En el folclore eslavo, Baba Yaga es un ser sobrenatural, de un trío de hermanas del mismo nombre que aparece como una mujer deforme y o de aspecto feroz. En los cuentos de hadas, Baba Yaga vuela en un mortero, empuña un mortero y habita en lo profundo del bosque en una choza que generalmente se describe como de pie sobre patas de pollo. Esta mujer puede ayudar o dificultar a quienes la encuentran o la buscan, y puede desempeñar un papel maternal. Ella también tiene asociaciones con la vida silvestre del bosque. Según la morfología del cuento popular de Vladimir Prop, Baba Yaga suele aparecer como un donante o un villano, o puede ser completamente ambiguo. Esta es una de las figuras más memorables y distintivas del folclore de Europa del Este, y un cuento de hadas muy común en Rusia. De hecho, hay hasta una película sobre ella. Este tema fue elegido por Loudwire como la tercera mejor canción de metal de 2021. Curiosidad número 4. Alex contó que las máscaras de Slaughter to Prevail las hizo él, y las define como su segunda cara, que desearía que fuera solo una máscara, pero es un verdadero culto que refleja todo lo negativo en él. Sin negatividad no habría ningún crecimiento espiritual, por lo que para él es importante. Alex también es coleccionista de armas, aparte de saber usarlas, y entre todas las que tiene posee varios AK en Rusia, como el AK de escopeta, el AK-47, el de francotirador y el VSS, que lo llaman Vintores, y también es un rifle bastante común en Rusia. En Estados Unidos compró el AK y el AR, y también un rifle de francotirador calibre 50, y próximamente espera conseguir un SCAR 308. En sus propias palabras, es un gran fanático de los disparos. Le encanta pasar tiempo en el campo de tiro y realmente le gusta cómo se ven las armas, porque durante toda su infancia jugó al videojuego de Counter-Strike. También practica MMA, pero no de manera profesional, sino como hobby. Cuando tenía 17, 18 años, fue al gimnasio y comenzó a levantar pesas, y obtuvo músculos porque era muy flaco y eso no le gustaba. Contó que especialmente si vivís en Rusia, algo muy popular allá son los gopniks. Los gopniks son las personas malas que quieren robarte o pelear con vos o lo que sea, y menciona que si sos un tipo realmente flaco, estás en problemas. Aparte de esto, tuvo clases y prácticas de supervivencia en la naturaleza cuando iba a la escuela, las cuales constaban de sobrevivir en el bosque durante el invierno y el verano, pero en su caso
ruso no tuvo mucha práctica del todo, así que cree en broma que definitivamente moriría. Además de las máscaras, él es quien hace y arma todo el merch de Slaughter to Prevail, en el cual hay todo tipo de joyería y accesorios y ropa. Por otro lado, le gustan mucho las películas de terror, siendo su favorita la de Jeepers Creepers. Y la marca que tiene en el rostro es una escarificación, o sea, una marca en la piel que se la hizo él mismo. Fue a un lugar y una chica lo cortó con un bisturí para dejarle esa marca en la cara. Curiosidad número 5. Slaughter to Prevail lanzó su primer álbum de larga duración, Misery Sermon, en 2017, inspirado por el odio y la miseria dentro de ellos mismos y a su alrededor. La banda se mudó a Orlando, Florida, 3 meses antes de lo acontecido entre Ucrania y Rusia, debido a los efectos de la guerra y la represión previa por parte del gobierno ruso, aunque ya estaban pensando en hacerlo por la fuerte escena del metal estadounidense, ya que la escena del heavy metal en Rusia no es tan grande en comparación con la de ese país. El 26 de febrero de 2022, la banda emitió un comunicado en Facebook condenando la invasión rusa de Ucrania que comenzó 2 días antes. Terrible emitió otra declaración en nombre de la banda a través de Instagram y YouTube el 1 de marzo, y también instó a los espectadores a no convertir a todo el pueblo ruso en cómplice, ya que muchos en ese país no están de acuerdo con la decisión de su presidente. El 9 de agosto la banda lanzó la canción 1984, inspirada en la novela de George Orwell, en protesta por el gobierno y la guerra. Y dijeron, literalmente ese libro, 1984, la situación en ese libro trata de que decir una mentira es verdad, la violencia es amor y toda esta mierda. Y puedo ver eso claramente en el gobierno ruso actualmente con lo que dicen. La propaganda realmente estúpida y fuerte y la acción realmente estúpida de nuestro gobierno de encarcelar a las personas que están en contra de la guerra. Es como una prisión. Es un deja de hacer eso, estás equivocado constante. Y me está volviendo loco. En esta canción solo canto acerca de detén la maldita violencia y ¿por qué haces esto? Porque creo que está mal. Sé que no sé muchas cosas, no soy una persona política, no sabía mucho sobre este conflicto en Donbass y toda esa mierda, pero para mí, una persona sin educación, para mí lo que está pasando ahora mismo no me gusta, porque la gente se está muriendo, la gente sufre, los civiles, los niños que nada tienen que ver con esto. Mariupol está jodidamente destruido, toda la maldita ciudad está destruida. Puedo ponerme en el lugar de la otra persona. Por ejemplo, puedo imaginar vivir en Mariupol y que luego sucede esto. Pierdo a mi familia, tal vez a miembros de mi hogar. Odiaría jodidamente al gobierno ruso. Odiaría a Rusia. Es todo muy emotivo para mí. Creo que todas las personas en Rusia están en contra de la guerra. No puedes apoyar la guerra a menos que seas una persona estúpida. Curiosidad número 6. Profundizando más en la mudanza de la banda a Estados Unidos, cuando la gente le preguntaba a Alex por qué no se mudaba todavía, básicamente porque todavía le gustaba su país, porque su familia todavía está ahí, al igual que sus amigos. Creció en Rusia, lo sabe todo sobre su país. Era mucho más fácil para él estar ahí. Pero luego, cuando la guerra comienza y lo pierde todo, como las conexiones comerciales, se vio obligado a mudar su negocio a Estados Unidos, ya que PayPal abandonó Rusia y Visa y Mastercard están cerrados allá. Simplemente no se puede enviar dinero a través de Rusia y a otros países, y no puede hacer nada debido a las sanciones en su país, por lo que tomó la decisión rápida de mudarse a Estados Unidos y trasladar su negocio también a Estados Unidos. El cantante mencionó que era un poco arriesgado estar ahí. Si dices que estás en contra de la guerra, si haces algo como que estás protestando y demás, probablemente puedas ir a la cárcel. O probablemente puedas obtener una multa por 30.000 rublos, aproximadamente $500, o 50.000 rublos, $800. No demasiado, pero sigue siendo una locura. Estás en contra de la guerra y el gobierno simplemente te dice, tú tienes el problema, cierra la boca. Especialmente si tocas música y estás en contra de la guerra, probablemente intentan cerrar tus shows. Tuvimos un pequeño problema como ese antes porque nuestro gobierno piensa que somos satanistas. Es un poco peligroso para mí y para el resto de la banda, porque puedes ir a la cárcel por nada en Rusia, porque simplemente falsifican documentos sobre ti. El gobierno de Rusia es bastante fuerte en este momento y solo quieren controlarlo todo. Si no les gustas te pueden meter en la cárcel muy fácilmente. Curiosidad número 7. Como se mencionó anteriormente, Alex colecciona y sabe usar armas, pero no es el único, sino que toda la banda tiene y sabe usar armas. De hecho, en el video oficial de Baba Yaga se los puede ver disparando armas reales como bazucas y manejar un tanque real. Hasta el oso contra el que pelea Alex es real y pesaba unos 300 kilos. Obviamente este oso está entrenado, pero como dijo Alex, no importa si el oso está o no está entrenado, su naturaleza es ser salvaje, y si le pinta a comerte, te come. De hecho, si se salía de control no tenían nada para enfrentarlo, solo un palo. Este video en cuestión fue elegido como el videoclip más ruso de la historia, aunque a pesar de eso no fue muy aceptado en Rusia, ya que mencionó relacionado con las restricciones que se comentaron anteriormente, que la banda enfrentó algunas dificultades ahí debido a que hubo algunos shows en Rusia que le fueron cancelados por la policía. La policía se acercó a los shows y acusó a la banda de difundir propaganda violenta, contenido lírico violento y cosas por el estilo. Curiosidad número 8. El grupo menciona entre sus influencias a bandas como Carnifex, Bring Me the Horizon y Suicide Silence,
aunque admiten que también escuchan todo tipo de música, entre ellos rap, y que les encantaría colaborar con algunos raperos, o algo un poco diferente a las bandas de metal y esas cosas. De hecho ya están un poco cansados del deathcore, y quieren que su próximo disco sea algo distinto. En cuanto a metal, les encantaría colaborar con bandas como Gojira, u otras bandas masivas como Hatebreed o Rammstein. Aparte de la música, la banda, más precisamente Jack, dirige una empresa de merchandising llamada Rising Merch, donde trabajan para bandas, y se encargan de pagarle a la compañía de merchandising que trabaja en el merch en cuestión, para que las bandas tengan un flujo de ingresos saludable y puedan pensar más tiempo en la música. Curiosidad número 9. En una entrevista el 30 de noviembre, Terrible expresó su descontento con el acuerdo de la banda con Sumerian Records, atribuyéndolo a estar en un paraíso para tontos, cuando comenzaron a firmar sin asesores legales, pensando, estamos en Sumerian, no lo puedo creer, nos va a ir súper bien, pero no fue el caso. Dijo que la banda probablemente demandaría para rescindir su contrato y continuar de forma independiente, cosa que lograron, ya que actualmente ellos manejan su merch y el derecho de publicación y ganancias de su música en lo que respecta a reproducciones en plataformas digitales. Por eso se sube todo al canal de YouTube de Alex. Jack dijo que eso era lo que más sentido hacía. El canal de Alex tenía una buena cantidad de seguidores y subir el material ahí le venía bien a él y a la banda. Así que todo se sube ahí. Algunos de los conflictos que tuvieron fue, por ejemplo, en la época en que la banda lanzó su video musical para Demolisher, sin la aprobación previa del sello en abril de 2020. Sumerian eliminó brevemente el video después de su lanzamiento, y lo volvió a publicar poco después. Cuando esto ocurrió, Jack Simmons publicó Fuck Sumerian en su cuenta de Instagram. Alex admite en la entrevista donde habló de este tema, de ninguna manera estoy diciendo que sean malos, nos dieron una gran ventaja inicial, pero somos nosotros los que hicimos un movimiento en falso al construir una relación como esta sin asesoría legal.